que vamos acomodando, hermanos, les había dejado una tarea la semana pasada. La tarea era pensar, y ni siquiera una tarea que tiene respuesta correcta, sino nada más la tarea era que pensaran alguna otra manera, además de la sucesión apostólica que vimos la clase pasada, alguna otra manera en la cual ustedes defenderían la fe. Y como vimos, a manera nada más de repasar, veíamos que lo que la sucesión apostólica enseñaba era que... ¿Se acuerdan el nombre de la persona de la que estudiábamos la semana pasada? Empieza con I. Ireneo. Y veíamos a Ireneo, ¿verdad? ¿Sí es Ireneo? Sí. Ireneo. Veíamos a Ireneo y que decía Ireneo: los gnósticos dicen que tienen una revelación secreta que viene incluso desde los apóstoles, pero no hay manera de poder corroborar esto. Entonces Ireneo decía, la sucesión apostólica nos ayuda con eso porque nos dice, aquí está Ireneo, y Ireneo dice, yo vengo estudiando la palabra de parte de, directamente de Policarpo. Y Policarpo venía directamente de Juan y probablemente hasta de Pedro, que eran apóstoles de Jesús, y como eran ellos sus apóstoles, pues eran sus discípulos de Jesús. Entonces podemos claramente ver una sucesión apostólica. Entonces eso fue lo que vimos la semana pasada a lo que se refería a la sucesión apostólica. ¿Qué otra manera creen ustedes, pensando en esto, de qué otra manera ustedes pudieran pensar que se pudiera defender la fe además de la sucesión apostólica? Voy a empezar con los más jóvenes. Esteban. Diara. ¿Las adolescentes? Kenia, Keira, Kendra. ¿Alguna idea? ¿Lo pensaron en la semana? ¿Poquito? ¿O ahorita? ¿Mi esposa? ¿De las otras adolescentes? ¿Se puede empezar a cambiar como... ¿Solo se puede empezar desde Ireneo o cosas que los apóstoles pudieran haber hecho para poder defenderlos? Sí, también. Pues que los apóstoles tuvieran sus diarios. Ok, como ver qué otras notas tenían los apóstoles, ok. Por ahí va la respuesta, de hecho. ¿Alguien más? Sí, es cierto. ¿Alguien más? Yo sí, Ajá, ok. ¿Y qué dice el pastor? Mira, yo vi que hay 4 pilares Ajá. que utiliza la apologética. Ajá. La apologética, bueno, a ver aquí tantito. Sí. La apologética, que es la defensa de la fe, Ok. como ya nos habías dicho. Ajá. Dentro de esos 4 pilares, a lo mejor si damos uno de ellos, Ajá. a lo mejor ya se pueda, Ok. nos pueda prender el fuego. Ok. Para poder Ajá. sacar. Pero uno de ellos, además de la sucesión apostólica, para defender la fe, Ajá. sería lo que es la exégesis de la Escritura. Ok. ¿Saben lo que es la exégesis de la Escritura? Creo que ya lo han estudiado. Sí, o sea, conocer bien las Escrituras, Ajá. en su contexto histórico. Ok. Eso nos traería a nosotros, cuando nosotros utilizamos la Biblia, no únicamente como versículos aislados, Ok, sino ok. que la utilizamos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento unidos. Ajá. Podemos defender la fe. Ok, muy bien, muy bien. Sí, es un buen pilar. ¿Alguien más? Ya les puse la respuesta aquí, pero asumo que nadie habla latín, entonces a lo mejor sea más difícil de saber la respuesta de lo que parece. La respuesta es, otra manera en la que se defendía la sana doctrina era por medio de la regula fidei, que traducido al español significa regla de fe. Y la regla de fe, digamos, que era el estándar que se utilizaba para evaluar cualquier doctrina y enseñanza
que alguna persona presentara a la iglesia. La regla de fe en su esencia es, vamos a decirlo así, el contenido doctrinal mínimo e indispensable que cada iglesia enseñaba y, muy importante, que todo candidato a ser bautizado debía de conocer. Regla de fe, regula fidei, era el estándar. De hecho, la palabra regla, en el original, en el latín, la palabra regula, era lo que conocemos hoy nosotros como una regla, pero en ese tiempo era una medida que ellos ya tenían, una regla que ellos ya tenían como, de aquí se van a basar todas las otras reglas que tengamos. No sé si han sabido, como por ejemplo los relojes atómicos, es un reloj que mide el tiempo exactamente preciso y ya los demás relojes se basan a ese tiempo. Entonces, lo mismo pasaba con la regla de fe, tomaban de la palabra regla, que era una regla que existía, que es exactamente lo mismo. ¿Qué hacía? Nos decía, aquí está el estándar de la medida, básate tú en esto. Entonces, la regla de fe hacía exactamente lo mismo. Nos decía cuál era el estándar, cuál era lo mínimo indispensable que era doctrinalmente sano para enseñar. Y entonces, cuando venía alguien con una enseñanza nueva o diferente, entonces tomaban esa regla y que decían, a ver, vamos a medirla y compararla con la regla de fe, a ver si está hecho a la medida de lo que se ha venido enseñando. Está muy conectado con la sucesión apostólica porque la regla de fe siempre miraba, ok, ¿qué es lo que han enseñado los apóstoles? ¿Qué es lo que enseñaba Jesús, los apóstoles, sus discípulos y qué es lo que enseñamos nosotros y cómo podemos ir trazando esa línea? Básicamente, la regla de fe era como una confesión de fe. Como lo que hoy nosotros tenemos. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos presenta una doctrina? Podemos tomar nuestra confesión de fe y decir, ok, aquí dice en nuestra confesión que nosotros nos guiamos por estos principios. Claramente la confesión de fe tiene conexión con la Biblia certeramente, tiene ese sustento, es la palabra, tiene el sustento de parte de la Biblia. Y entonces, como toda confesión de fe, el contenido a través de la historia era un contenido que era consistente universalmente, a pesar de que a lo mejor textualmente tuviera ligeras variantes. Por ejemplo, en alguna pudiera decir Dios Padre Todopoderoso y en otra pudiera decir Dios Señor de los cielos. No hay mucha diferencia en eso, solo son variaciones textuales. ¿Y qué pasaba entonces? Que ¿cómo se aplicaba la regla de fe? La regla de fe se aplicaba en que cuando llegaba una nueva persona y se presentaba a la iglesia, esa nueva persona que llegaba a la iglesia pasaba, vamos a decirlo así, como por un periodo de prueba. Un periodo de prueba antes de incluso bautizarse. Hay quienes dicen en los escritos, vemos que ese periodo de prueba podía tomar de entre 2 hasta 3 años. 2 a 3 años en que una persona pasaba por la enseñanza, pasaba por esta regla de fe y entonces la persona era bautizada. Hasta que haya pasado por esta enseñanza, era bautizada. Y durante esos 2-3 años, esta persona, ojo a esto, esta persona no formaba parte o no se sentaba en la cena del Señor. Y hay estudios, de hecho, han encontrado las primeras iglesias en las cuales se cree que había división, no que en la iglesia hubiera jerarquías, sino simplemente que una persona nueva llegaba a la iglesia, se sentaba así como ahorita durante el servicio, pero cuando llegaba la hora de tomar la cena del Señor, los que sí eran de la iglesia se quedaban a tomar la cena y los que no eran de la iglesia vayan a continuar con el estudio para que estén bien cimentados de la doctrina y de lo que es la verdad antes de que puedan tomar la cena del Señor. Por eso, hermanos, como explicación, por eso es que cuando tomamos la cena del Señor, el pastor hace mucho énfasis en que esto es para aquellas personas que han sido bautizadas, para aquellas personas que son miembros de una iglesia o están en el proceso de estar en una nueva iglesia. ¿Por qué? Porque la cena del Señor claramente lo estipula Pablo, que dice, no se puede tomar indignamente. La cena del Señor es entonces para miembros de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta este punto sobre la regla de fe? ¿Hay algunos escritos donde aparezcan esas Sí, reglas? sí. Vamos a ver ahorita un poco más de eso. Porque, perdón. Sí. Porque dentro de la tarea que nos dejaste, Ajá.
estaba el libro Sí, de Ireneo. Ireneo. Y Ireneo en ese libro tiene su regla la regla de fe. Pudiera ser como reglas de membresía, más o menos. Sí, ajá, reglas de membresía. Esto va a evolucionar en credos. Esto es lo que van a hacer cuando los leamos. Se van a dar cuenta cómo esto evoluciona a formar parte o aparecer como un credo. Es exactamente esto, pero sin ser formulado universalmente. Cada iglesia tenía su regla de fe, pero cuando las ponías una en contra de la otra, ¿qué decías? Todas tienen el mismo sustento y la misma esencia, vamos a decirlo así. Primer personaje que vamos a ver, Ireneo tenía su regla de fe, pero Ireneo ya lo estudiamos la semana pasada, ya vimos que él incluso desarrolló la sucesión apostólica. Hoy vamos a ver a otro personaje, y este personaje se llama Tertuliano. Tertuliano vive entre los años 160 y 220. Si se dan cuenta, ya estamos avanzando en el tiempo, ya no estamos en los años 100, en el siglo II, ya estamos entrando al siglo III, así que gracias a Dios ya estamos avanzando en el tiempo. Tertuliano escribe, principalmente el lenguaje en el que él escribe es el latín. Hasta este punto, todo lo que se ha estado escrito, todo lo que hemos estado estudiando ha sido escrito en el lenguaje griego. Tertuliano es el primero en escribir en latín, y por esto mismo es que Tertuliano empieza a darnos nuevos términos, nuevas, vamos a decirlo así, nuevas palabras que nos van a ayudar mucho para el futuro. Ahorita vamos a ver esas palabras. La obra más importante de Tertuliano es una obra que se titula Contra, que es como en contra de alguien, contra, y el nombre de esa persona contra la que disputaba era una persona de nombre Praxean, contra Praxean. Y básicamente esta obra es una defensa de fe, es lo que conoceríamos como una apología. Una apología suena ahorita un poco más como un perdón, pero una apología, recuerdan que era la defensa de la fe, la ser apologética. Entonces Tertuliano escribe esta contra Praxean, que era una apología, defensa contra un maestro, este Praxean, que enseñaba una herejía conocida como modalismo. Modalismo. ¿Alguien ha escuchado del modalismo? Ahorita que se los explique probablemente lo hayan escuchado, pero como ya nos hemos dado cuenta, muchas de estas cosas ya vienen con otros nombres. Ahora sí que son el mismo producto, nada más empaquetado de otra manera. Contra Praxean era por el modalismo. El modalismo enseñaba que el Padre, nomás porque es la mejor manera que puedo pensar. El Padre, el Hijo y el Espíritu no eran distintos. Era lo que enseñaba el modalismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son distintos, sino que eran modos o manifestaciones de un mismo ser divino. ¿Ok? Manifestaciones de un mismo ser divino. Entonces, ¿qué decía el modalismo? Es que lo que pasa es que en un tiempo existía el Padre, y ese mismo Padre se convirtió en el Hijo. ¿Ok? Dejó de existir el Padre se convierte en el Hijo, para entonces el Hijo convertirse o pasar a ser en su modo de actuar en el Espíritu Santo. Por eso la palabra modalismo, diferentes modos en que se presentaba Dios durante el tiempo. Como múltiples personalidades. Como múltiples personas, en el sentido de múltiples modos de presentarse a la humanidad. Pasar de ser Padre a ser el Hijo, y pasar de ser el Hijo a ser el Espíritu Santo. ¿Notan el problema con eso, hermanos?
¿Sí se dan cuenta de la herejía aquí? ¿Por qué? Ahí les va aún más claro todavía. Porque entonces esto lleva a la conclusión de que el Padre fue el que nació y el que sufrió en la cruz, el mismo Padre y el que murió. Entonces, ¿qué significa? De hecho, surge un apodo para estos modalistas, surge un apodo llamado Patri-Pasianos. Patri por padre y Pasianos por la palabra pasiones, que entonces el Padre es el que pasa por esos sufrimientos. Esto está mal, hermanos. Y está mal, me voy a adelantar un poco porque esto es lo que muchas veces se enseña en las iglesias. Cuando hablamos de la Trinidad, un tema tan delicado, cuando hablamos de la Trinidad, entonces, ¿qué empiezan las personas a decir? Es que Dios es como el agua. Y Dios en algún momento está como el agua en estado sólido, en otro momento estuvo en estado líquido y en algún otro momento estuvo en estado gaseoso. Pero es el mismo Dios moviéndose a través de diferentes maneras. Y lo tomamos y lo aceptamos. Yo por mucho tiempo decía, es la mejor manera de describir al Padre. Incluso hay quienes dicen, es que es como el huevo, está el cascarón, está la yema y está la clara. Todo es el huevo, pero diferentes partes del huevo. Así no funciona la Trinidad, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Tertuliano, para defenderse en contra de estas enseñanzas, nos regala en latín terminología que nos ayuda entonces a entender la Trinidad. Tertuliano nos regala palabras como sustancia, como es una sustancia que los tres comparten. Nos regala la palabra persona, que son un solo Dios, tres personas. Él nos regala esa fórmula y entonces uniendo esas palabras, nos regala las palabras sustancia, persona, para darnos entonces la fórmula de un solo Dios, comparten una sustancia, pero tres diferentes personas. Preguntas hasta aquí. Es el tema de la Trinidad, es más difícil de lo que nuestras mentes pueden dar, pero lo único que quiero que entiendan es que así no es como funciona la Trinidad. No es un cambio progresivo de Dios. La mejor manera para mí de ver siempre la Trinidad, se los voy a dejar aquí vamos a decirlo, de regalo, es este triángulo que ven aquí. Y este triángulo que ven aquí lo que nos dice es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Es difícil de asimilar, hermanos, y por eso mismo es que ahorita vamos a entrar a un tema interesante con respecto a esto, con otro personaje que vamos a estudiar. Perdón, otra vez. ¿Preguntas, dudas de lo que estamos estudiando aquí? ¿No? Ok. Tristemente, Tertuliano era legalista, bien legalista. ¿Saben lo que es una persona legalista, verdad? Ok. Tertuliano era bien legalista. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había esta corriente que decía que la ley romana en algunas iglesias se comparaba con la ley mosaica. Sí. ¿Lo puedes explicar el legalismo para los que no? Legalismo es cuando uno busca la salvación por medio de la ley. Eso es el legalismo en su sentido más básico. Ahora, una persona legalista muchas veces no te dice eso. Te dice, no, yo creo en la salvación por medio de la gracia, por medio de Jesús, pero sus acciones reflejan otra cosa. ¿Y qué empieza una persona a hacer con el legalismo? Empieza a imponer reglas por encima para entonces decir, te salvas, pero solamente si estás cumpliendo con estas reglas. Entonces, ¿qué te dice una persona legalista? A la iglesia se tiene que venir vestido de cierta manera,
hablando de cierta manera, haciendo ciertas cosas, y el domingo no se hace esto y esto y otro. Eso es el legalismo, cuando se le agregan obras a nuestra salvación, que sabemos que es solamente por medio de la fe. Una persona legalista entonces te dice, sí, es que no estás en ese punto de salvación bueno. ¿Por qué? Porque te faltan todas estas obras que tienes que cumplir para entonces, ahora sí que estar afianzado en la salvación. ¿Algo más, pastor, que sería bueno agregar? Ok. Tertuliano era así. Tertuliano era legalista. ¿Por qué? Porque comparaba entonces en ese tiempo, algunas iglesias decían, la ley romana y la ley que vemos dada por Moisés en el Antiguo Testamento son, vamos a decirlo, comparables. Y entonces, ¿qué decían? Si los ciudadanos romanos se rigen por la ley romana, los cristianos se deben regir por la ley dada por Moisés. Entonces, ¿esto qué es lo que hacía? Daba como resultado legalismo, porque entonces, ¿qué te decían? La salvación sí es por fe, pero ahora tienes que vivir cumpliendo con estas leyes que se habían dado al pueblo de Israel anteriormente. Entonces, ¿qué pasaba? Que Tertuliano enseñaba que la iglesia debía ser más rigurosa con respecto a la moralidad y que incluso los cristianos deberían de, por esta misma rigurosidad y este mismo, voy a decirlo así, el ser tan intensos con la salvación, los cristianos debían de abrazar la persecución que ahora sí se estaba desatando en contra del cristianismo. Vean sus notas y díganme ustedes a qué de las herejías que vimos hace 2 semanas les suena esto. El abrazar la persecución, un rigorismo, o ser el más riguroso con la moralidad dentro de la iglesia. Una de las herejías que vimos la semana pasada y antepasada se enfocaba mucho en esto. Les voy a dar otra pista, hablaban también de jerarquías. Sí, justamente lo que enseñaba el montanismo, el abrazar la persecución. Y tristemente, hermanos, Tertuliano en sus últimos años, vamos a decirlo así, se termina convirtiendo al montanismo. Escribió una doctrina excelente, escribió teología muy buena, pero por este mismo legalismo, Tertuliano se cree, basado en los escritos, que Tertuliano se unió al movimiento de los montanistas. ¿Por qué? Porque en ellos él veía esta necesidad o esto que le hacía falta a la iglesia, que era ser un poquito más estrictos con la moralidad. No tenemos registro de que haya abandonado su doctrina de la Trinidad Tertuliano. No significa que porque se haya ido con los montanistas haya desacreditado o haya dejado de lado la Trinidad, pero tristemente pues sí queda manchado el legado de Tertuliano por eso mismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Un último personaje. Carlos, nomás Sí, comentario. un comentario. Adelante, pastor. El legalismo Ajá. también no puede, no se puede llegar también a un extremo de liberalismo. Ajá, claro. Porque muchas veces sí puede uno confundir el legalismo y de manera de decir, como dice, como hay no recuerdo ahorita cómo se llama esta corriente, que dicen, nosotros vivimos bajo la ley, Bajo la gracia. Bajo la ley, bajo la gracia. Antinomianismo. Antinomianismo. Entonces, muchos de ellos dicen que ya como ya viven bajo la gracia y no bajo la ley, ya no, o sea, hacen caso omiso o se van al extremo del liberalismo. Claro. Porque dicen, yo vivo mi vida así, Sí. porque vivo por gracia. Sí.
se da mucho eso cuando hacen una profesión falsa de fe. Claro. Yo ya acepté a Cristo en un momento y yo ya puedo vivir como yo quiera. Sí. Entonces, yo creo que sí debemos de tener cuidado en cuanto a dónde es legalismo y dónde ya se convierte en liberalismo. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, no se puede exigir no se debe más bien, no se debe exigir, de acuerdo a la escritura, en una iglesia, ven vestido de tal o tal o tal manera, pero sí se puede exigir que haya unas ciertas características de moral para, no puedes igual venir a una iglesia como quieras también, Sí. ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque digo, todo basado en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al vestir de una persona? De manera decorosa. Entonces no hay Ajá. debate con respecto a esa parte, pero nada de eso va a ser jamás condición de la salvación de una persona. Pero una persona, Pero sí hay una cierta... pues por sus frutos los conoceréis, Ajá. en el sentido de que una persona que en realidad Debe esté... dar evidencia. Exacto. De evidencia de una Claro, sí. Lo mismo es, no sé, con respecto al dinero. No podemos decir, es que esta persona porque no ofrenda a la iglesia, no es salva. Pero una persona salva no tiene amor al dinero y no le va a pesar a esa persona el apoyar a la iglesia. Entonces, ahí es donde están los extremos y donde está entonces la regla de fe, donde podemos nosotros poner ese estándar. Y lo mismo puede ser con muchas cosas. Aquel que no ame a su esposa, también lo mismo. No podemos decir, es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto cumplir. Sin embargo, ¿qué haría una persona cristiana? Amaría a su esposa, tomaría con seriedad la iglesia, tomaría con seriedad lo que da a la iglesia, cómo invierte su tiempo. Es una serie de funciones en las que uno actúa de acuerdo al cristianismo. Y ese es... Ok. Orígenes, segundo personaje que vamos a ver hoy. Orígenes, también ya un poco más adelante en el tiempo, viviendo del 185 al 251. Orígenes nace en la ciudad más importante en ese tiempo, después de Roma. Y esa ciudad era la ciudad de Alejandría. Una ciudad bien interesante. Yo la compararía con, vamos a decir que Alejandría en ese tiempo era como Nueva York hoy en día. Culturalmente estaba llena de muchas personas de diferentes lugares, gran influencia de todas, sobre todo esto, gran influencia de diferentes clases de pensamientos filosóficos. Había mucho gnosticismo en Alejandría, y otra vez, lo digo porque Orígenes nace en esta ciudad. Mucho gnosticismo, mucho movimiento movimiento platónico griego, influencia filosófica griega. Sin embargo, Orígenes nace en un hogar cristiano, en un muy buen hogar cristiano nace Orígenes. ¿Por qué? Porque su padre, de nombre Leónidas, le enseñaba a Orígenes a memorizar la palabra desde muy chico. Lo sentaba y le decía, vente, vas a ponerte a memorizar la palabra. Y a eso lo ponía desde muy chico el padre a enseñar a Orígenes. Sin embargo, en el año 202 surge una persecución a manos de un emperador llamado Séptimo Severo. Y por la palabra severo es como ustedes la conocen, duro, recio. Este emperador era muy duro y entonces y sobre todo duro en contra de la iglesia. Desata esta persecución y al padre de Orígenes, Leónidas, lo arrestan, lo llevan preso y lo matan. Para este punto, si hacen las cuentas, tenía aproximadamente 17 años Orígenes cuando pasa esto. Estando su padre en la iglesia, le escribe una carta a Orígenes a su papá
y le dice, papá, no reniegues la fe por más que te pidan y no te preocupes, o sea, no reniegues la fe por amor a la familia. Lo primero que está, Cristo está por encima de la familia, así que no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien. Y les digo, tristemente, ejecutan al padre de Orígenes. Con el tiempo, Orígenes se convierte, pues lleva toda su vida estudiando la Biblia, entonces se convierte en un maestro de la Biblia. Y Orígenes, antes de que lleguemos a Agustín, en este siglo, Orígenes es uno de los escritores más importantes del cristianismo. Orígenes escribió muchísimas obras. Incluso estaba leyendo que escribe una obra exegética. Una obra exegética, como ya estudiamos, exégesis es estudiar la palabra y sacar el contenido de la palabra, como un comentario bíblico. Orígenes escribe un comentario bíblico, solamente no terminó de escribir el comentario sobre el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Solamente alcanzó a llegar a los primeros 2 capítulos del libro de Juan, pero nada más de esos 2 capítulos hizo él 6 libros, imagínense, 6 libros de pura exégesis, de puro comentario, de puro extraer de 2 capítulos del libro de Juan. Y tiene comentarios de otros libros, también hay quienes estiman que escribió aproximadamente 2000 libros, suena exagerado y algunos dicen probablemente fue menos de eso, pero sí escribió muchísimo Orígenes durante su tiempo. Bien importante, Orígenes nos regala lo que hoy conocemos, o ya desde ese tiempo se conocía como la teología sistemática. ¿Saben qué es la teología sistemática, hermanos? ¿Han escuchado de la teología sistemática? Mana Lorena, ¿algo que le suene? No. Ok. ¿Sí ha escuchado la palabra? Ok. ¿Kendra? No. ¿Mano Vicente? No. Ok. No se preocupen. La teología sistemática lo que hace es extraer las doctrinas que vemos reveladas en la Biblia y traerlas a un sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si ustedes ahorita ven su Biblia no está dividida por temas. Ustedes no es como que puedan abrir su Biblia y decir, hoy quiero estudiar sobre la salvación, hoy quiero estudiar sobre el carácter de Dios y me voy a la página 200 de mi Biblia. No, pero eso es lo que hace la teología sistemática. La teología sistemática toma de la Biblia esas enseñanzas y nos las pone, genera un sistema del cual nosotros entonces podemos estudiar. Y es entonces cuando tenemos nosotros que si queremos estudiar la doctrina de la salvación, tomamos un libro de teología sistemática que nos dice, esto es lo que enseña la Biblia sobre la salvación y aquí están los versículos de los cuales nosotros podemos basarnos sobre eso. Orígenes nos regala mucho sobre eso, mucho sobre la teología sistemática. Ajá, a partir del 202, porque es cuando muere su padre, entonces ya tiene 17 años, él desde los 18 empieza a escribir, para escribir tanto, entonces 203, 204 es cuando Orígenes nos da la teología sistemática. ¿Hay algunos escritos que han llegado hasta nuestros tiempos? Hay pocos, pero hay, y también hay escritos, pero de otras personas que estudiaban sus escritos, y así es como tenemos mucho aún existiendo en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque alguien tomaba el comentario de Orígenes y escribía un libro y decía, citando Orígenes, entonces ¿qué decimos nosotros? Orígenes había escrito sobre esto, pero no tenemos tanto registro de lo que Orígenes escribió. No sé cuánto sea, pero no es tanto como probablemente quisiéramos tener de ese tiempo. Ahora, el único problema con Orígenes es Orígenes también era, vamos a decirlo así, trinitario, tenía una sana doctrina sobre la Trinidad. El problema es que Orígenes, cuando trataba de explicar la Trinidad, él hacía una distinción en la que a veces se refería a Dios Padre como el Dios y a Dios Hijo, a Cristo, solamente como Dios.
Y ya esa diferencia entre el Dios y Dios ya era un problema. Y ya incluso había modalistas que tomaban a Orígenes y decían, es que miren, ahí está, Orígenes está de nuestro lado porque él habla sobre el Dios y una distinción entre Dios y el Dios. Entonces, bien interesante es lo que les acababa de decir hace poquito, que es bien interesante porque personas que nos regalan terminología y doctrina muy buena sobre la Trinidad, aún ellos podían caer en errores al hablar de este tema. Y esto se los digo, hermanos, para que, vamos a decirlo, para que se animen, en el sentido de que si ustedes ahorita pueden tener un poquito de dificultad para comprender ciertas doctrinas, imagínense a estas personas que tanto trabajo les costó en hacer eso, pero también para dar gracias a Dios que nosotros ya no tenemos que lidiar con esto. O sea, esto ya son temas que ya se han aclarado, ya tenemos la regla de fe actualizada, vamos a decirlo así, en la cual ya estos hombres ya, como ¿se acuerdan la instrucción que les decía, perdón, la analogía que les daba de que eran como personas que salían a caminar en el campo, a hacer vereda, a hacer un nuevo camino, y cómo a veces se perdían y cómo a veces se salían por un lado? Pero ¿qué pasaba con las personas que venían detrás? Las personas, no, pues ya siguieron el camino. ¿Por qué? Porque ya alguien nos dejó el camino marcado. Entonces, dar muchas gracias a Dios por este punto, por este regalo que nos dieron estos dos hombres, Orígenes, Tertuliano, Ireneo. Ok, nada más para terminar, para terminar rápido, punto interesante de Orígenes era cómo Orígenes interpretaba la Biblia. Orígenes interpretaba la Biblia en 3 niveles, por así decirlo. Orígenes decía, la Biblia se puede interpretar de manera literal, la Biblia se puede interpretar de manera moral y la Biblia se puede interpretar en un sentido espiritual. Y entonces él tomaba pasajes y, por ejemplo, los pasajes en el Éxodo que hablan sobre la ley para liberar a los esclavos, sobre cómo tratar a los esclavos, y él decía, literalmente lo que dice la palabra, o el sentido literal, es simplemente que a los esclavos hay que tratarlos bien y los esclavos tienen que estar bajo estas reglas. El sentido moral, pues es la moralidad de cómo debe de tratarse a una persona. Y el sentido espiritual, entonces decía, ya empezaba a darle términos o empezaba a darle enseñanzas al texto que en realidad no estaban dentro del texto. Entonces, fue un buen punto de partida, pero esto traía muchos problemas. Y para terminar, les voy a dar el problema más grande que trajo esto para Orígenes. Como Orígenes tenía esta regla de interpretar las cosas, a veces caía en un sentido demasiado literal Orígenes y a veces caía en un lado demasiado espiritual con las cosas. Y hoy lo vemos eso también que pasa hoy en día. Y ya el pastor nos ha dado la ilustración de personas que predican sobre cuando David va y pelea contra Goliat y que toma las piedras. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que nosotros somos como David tomando esas piedras. Pero esas piedras en realidad son la manera en que nosotros nos vamos a defender de los gigantes que nos encontramos allá afuera. Y esas piedras representan la palabra, representan la oración. Y entonces tú tienes que tener tu bolsita llena de esas piedras para que cuando se presenten los gigantes, ahí está sobre espiritualizar la Biblia. Pero Orígenes llegó a un grado en el que hay un pasaje en Mateo, por tiempo no lo vamos a leer, pero hay un pasaje en Mateo que habla sobre cuando Jesús le preguntan sobre el divorcio y le preguntan sobre el matrimonio. ¿Y qué les dice Jesús? Les responde a los discípulos sobre en qué punto sí se pudiera uno pasar por el divorcio, que era solamente a causa de fornicación. Y después les dice Jesús, parafaseando lo que dice Jesús, habla sobre los eunucos y habla de que hay quienes son eunucos porque así lo han decidido, hay quienes lo son porque Dios así los llamó a ser. Orígenes, tomando muy literal esa enseñanza, Orígenes
se hace eunuco por decisión. Orígenes se castra pensando en que estaba cumpliendo con el sentido literal de la palabra. Y de muy joven. ¿Por qué? Porque él enseñaba, tenía hermanos y hermanas a las que enseñaba, y tratando de evitar cualquier tentación, Orígenes decide a llevar el sentido literal del ser llamado eunuco, y por ese acto es tachado de casi de hereje por haber hecho eso Orígenes. Sobre todo, a pesar de toda la teología en la religión católica romana, no es muy bien recibido Orígenes. Vamos a ver en la historia que es formalmente condenado, pero no quiero entrar en mucho detalle, pero eso es lo que pasa con Orígenes por haber llevado el sentido muy literal de la palabra. Y por eso es que nosotros tenemos en nuestra confesión, se los voy a leer rápido para terminar, en nuestra confesión en el capítulo 1, en el punto 9, la confesión nos dice que la regla infalible de interpretación de las Escrituras, ¿cuál es? La propia Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Así es como interpretamos la Biblia. Si vemos en la Biblia, ojo, si vemos en la Biblia ilustraciones, si vemos alegorías, si vemos imágenes de lo que habría de venir, que sí podemos tomar, pero no como enseñanzas que sobreespiritualicemos, ni cosas que tomemos demasiado literal. Porque si Cristo dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, pues creo que aquí estaríamos todos tuertos. Si esa fuera la interpretación que se le tuviera que dar a la Biblia. Probablemente estaríamos ciegos, para ser honestos. Y si la mano, pues también, creo que ya estaríamos todos, mancos, tuertos, sordomudos. Hermano. Hermano Carlos, Sí. de hecho, he leído yo donde dice que los reyes que tenían su harén, Sí. ponían a hombres a cuidar ahí. Hombres harén, eunucos. Se dice que sí los castraban literalmente, los Sí. castraban. ¿Para qué? Para que no se fueran a meter con las mujeres del rey. Sí, para no arriesgar el que saliera con su domingo 7, una de las... sí, pero Orígenes... Pero creo yo también que aunque haciendo eso, tu deseo yo pienso que no. Dudo que muera el pecado. muere. No, eso no muere. No, lo dudo mucho yo también, hermano. Y probablemente hasta sea peor. Sí. Llega a un grado incluso de que si no es por la obra de Cristo, uno no puede cambiar el corazón. La circuncisión no es física, y tampoco el ser eunuco es físico, sino simplemente por obra del Señor que hace en uno, y queda correlacionado perfecto con el legalismo. No importa cuántas reglas establezcas, si en tu corazón no ha habido un verdadero cambio, no vas a poder seguir las reglas que Dios nos ha dado. La ley que Dios nos ha dado, que ahora cumplimos no por ganarnos la salvación, sino en agradecimiento por la salvación que se nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no les dice Dios primero, aquí está su ley, y luego los voy a sacar. Los libera de la esclavitud de Egipto, y ¿qué les dice luego? Aquí está mi ley. Aquí está mi ley, cúmplanla. ¿Por qué? Por amor a lo que yo he hecho por ustedes. Lo mismo con nosotros, y 100% de acuerdo con usted, hermano. Por más que haya hecho eso Orígenes, dudo que haya muerto su deseo y sobre todo su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es solamente en la acción externa, sino en el corazón. Y que es donde es aún peor, porque ahí es donde nadie lo ve. Todavía uno, vamos a decirlo, se cuida de que lo vean cuando está pecando uno. Pero en el corazón nadie te ve. Es uno con uno mismo. Solamente Dios es el que puede ver eso. El corazón hace los malos deseos. Y de ahí nace todo. Muy bien.
Pues sí dejó buenas bases, Sí. orígenes dentro de la teología sistemática, porque la interpretación de la Biblia, tanto literal como moral y espiritual, sí es básico siempre y cuando se estudie. A la raíz, Se aplique sí. bien. Ujú, exacto. Ujú, ¿No? Sí, Sí. estuvo. Entonces, desde aquellos años ya había teología sistemática. Sí, sí. No Ya fue desde... inventada por los reformadores. No. Ya era- Y por eso es bonito estudiar esto, hermanos. Por eso es que no estudiamos la historia de la iglesia desde la Reforma, porque lo único que hizo la Reforma es traer de regreso eso que ya estaba, solamente que estaba escondido. A lo mejor vamos a decir, estaba un poco viciado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenían, pues Tertuliano tenía estos otros puntos que no iban de acuerdo con la ortodoxia, lo mismo con Orígenes, pero gracias a Dios que estamos viviendo en un momento en el cual tenemos ya una serie de personas que nos regalaron sana doctrina, desde mucho tiempo atrás. Y ya estamos hablando de miles de años a este punto. No es nada nuevo lo que estamos enseñando en la iglesia cristiana. Y como tú decías, gracias a Dios por esos hombres que Dios mismo utilizó. Exacto. Porque ellos fueron los que abrieron la brecha y el caminito para que nosotros ya podamos. Ya bien fácil caminamos el camino, bien fácil. Ya no tenemos que estarnos rascando la cabeza de cómo explico la Trinidad y cómo formulo sin caer en herejía. Porque qué fácil, por eso les decía, qué fácil fue para Orígenes el nomás para hacer esa distinción, el poner el Dios y ya echó a perder todo. Qué fácil fue para él hacer eso. Y uno que tiene todo esto ya de respaldo y nos seguimos equivocando. Porque nos seguimos equivocando al explicar incluso eso. Alguien decía que nosotros somos, Sí. con referencia a esos hombres Ajá. que Dios utilizó, que nosotros somos como enanos en los hombros de un gigante. Sí. Porque nosotros, como enanos, no podemos ver más allá del valle, pero montados en los hombros de En esos estos gigantes, ya podemos ver sí. más allá. Ujú, exacto, Muy interesante. exacto. Ok, ¿alguna duda, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quieren tarea? Sí. No se preocupen, esta vez... El libro que sacaste tiene 400. 400. Yo pensé que lo iba a leer yo en un día. No, es el libro de Ireneo está bastante extenso. Muy grande. Ni en el instituto lo estamos leyendo completo. Creo que son 5 tomos. Sí, está bastante. Así de que Sí. nomás el puro índice leí. Muy bien. Ok, si gustan usar el baño, hermanos, terminamos la clase y ahorita continuamos con el servicio. ¿Alguien ocupa tomar foto o podemos borrar? ¿Hoy no dejaste tarea entonces? No tarea.